¿Quiénes eran los fariseos y los saduceos que aparecen tanto en el Nuevo Testamento? Vamos a ver Mateo capítulo 16 desde el versículo 5. Dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. El Señor aquí le recuerda que Él había multiplicado los panes y por lo tanto no estaba hablando acerca de la levadura del pan. Más bien, más adelante en el versículo 12 dice, entonces ellos entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. El Señor le dijo a los discípulos, guardaos, tengan cuidado de la doctrina, de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Los fariseos era un grupo religioso que añadía a la palabra de Dios. Estaba la ley escrita que fue dada por medio de Moisés, pero para ellos eso no era suficiente. Entonces tenían una tradición oral que añadían por encima de lo que estaba escrito en la palabra de Dios y para ellos eso era aún más importante. Los saduceos, por otro lado, eran los que le quitaban a la palabra de Dios. Había cosas que, estando en la palabra de Dios, ellos no las aceptaban, como la resurrección, como los ángeles y otras cosas más. La levadura de los fariseos es añadirle a la palabra de Dios. La levadura de los saduceos es quitarle a la palabra de Dios. Y aunque hoy en día no tenemos grupos que se llamen fariseos y saduceos, sí tenemos el peligro de sectas y grupos que hacen exactamente eso. Y aún más, puede ser que algunos cristianos, siendo conservadores y sanos en su enseñanza, podamos tener alguna tendencia de tratar de irnos a uno de estos extremos en algún momento, ya sea restarle importancia a la palabra de Dios en algunas cosas que dicen o añadirle a la palabra de Dios en otras cosas. Vamos a leer otros versículos de lo que el Señor dijo en cuanto a los fariseos. Vamos a ver en el capítulo 23, el Señor prácticamente le dedica todo este capítulo a ellos. Dice capítulo 23 de Mateo, versículo 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Dice, atan cargas pesadas. Esto es una referencia a todas esas tradiciones orales que ellos tenían. Hay un caso cuando los discípulos estaban comiendo y los fariseos dicen, tus discípulos no están lavándose las manos. No se refería solamente a lavarse las manos como hace uno antes de comer. Estaba hablando de una tradición oral, de un ritualismo, de cuántas veces y de qué manera había que lavarse las manos antes de comer. Y para ellos ese era un pecado gravísimo porque estaban quebrantando la tradición oral de los fariseos. El Señor dijo, guardaos de ser así. Tengan mucho cuidado de estar imponiendo cargas pesadas sobre los hombres que ustedes mismos no pueden llevar. Vamos a ver otro ejemplo en este mismo capítulo 23 de la actitud de los fariseos. Capítulo 23, versículo 26. Dice, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Si ustedes leen toda esta sección van a ver que allí el Señor estaba diciendo, los fariseos se cuidan mucho de lo que está afuera, la apariencia externa, muy religiosos, muy santos, pero por dentro el Señor dice que eran como un sepulcro blanqueado. En otras palabras, una tumba que por dentro solo tiene huesos y restos humanos que se han ido corrompiendo con el tiempo, pero que por fuera se ven muy bien pintadas y muy bonitas. Un sepulcro blanqueado. Y dice fariseo ciego, porque no podían ver que lo más importante era lo de adentro. Y una vez que lo de adentro está limpio, es decir, cuando una persona de verdad tiene al Señor en su corazón, entonces lo de afuera va a reflejar lo que está adentro. Entonces la apariencia religiosa externa de los fariseos, aunque parecía muy buena, no tenía ningún valor delante de Dios, porque por adentro estaban corrompidos todavía. El Señor tiene palabras muy duras para ellos en el capítulo 23. Pero en cuanto a los saduceos, vamos a ver solamente un versículo en Hechos, capítulo 23, versículo 8. Dice así, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Los saduceos no creían ni en la resurrección, ni en los ángeles, ni en los espíritus. Para ellos,
lo que era más importante era la parte material. Casi todos los saduceos de la época eran personas muy influyentes en la sociedad. Eran los que controlaban todo lo que pasaba dentro del templo de Jerusalén. Los sumos sacerdotes se habían convertido en una familia que se turnaban entre ellos mismos, como Anás y Caifás en el juicio del Señor. Lean los detalles de la historia, eso se consigue fácilmente, porque controlaban todo el negocio de lo que significaba el templo. Esos cambistas que el Señor y comerciantes, ¿se acuerdan cuando el Señor limpió el templo con un látigo y dijo, habéis hecho de mi casa una cueva de ladrones? Todo eso era controlado por los saduceos. Pero aparte de eso, le quitaban a la palabra de Dios. Decían, no creemos que existe la resurrección. Esta vida es todo lo que hay. Y una vez que uno se muere, hasta ahí llegó. ¿Han escuchado eso hoy en día? Pero además decía, tampoco hay ángeles, no hay espíritus, no hay nada que sea así sobrenatural. Entonces, ¿hay el peligro de fariseos y saduceos hoy en día? Sí lo hay. Cualquier persona que diga, mire, esto sí está en la Biblia, pero nosotros no queremos aplicarlo a nosotros. O esto no está en la Biblia, pero lo vamos a aplicar. Está quitándole a la palabra de Dios o le está añadiendo. Los fariseos, ellos añadían sus tradiciones y las ponían al mismo nivel y a veces hasta por encima de lo que decía la palabra de Dios. Los saduceos, por otra parte, ellos le quitaban a la palabra de Dios y le importaba más la parte material. Para ellos lo espiritual valía muy poco, con tal de que hubiese el negocio del templo floreciendo y que todos tuviesen su buena posición económica. A ellos no les interesaba la parte espiritual. No hay resurrección, no hay espíritu, no hay ángeles. La vida espiritual para ellos no tenía sentido. Que el Señor nos guarde de la doctrina de los fariseos y de los saduceos.